Bien, son las 6 de la mañana con 47 minutos. Seguimos con ustedes en Primera Página. Recuerden la etiqueta Primera Página a su disposición en Twitter y también @Primera Página en Instagram. Y en esta misma red social Twitter está disponible nuestra cuenta para que comiencen a interactuar con nosotros, con sus preguntas, sus comentarios, ya que en este momento abrimos nuestro segmento de entrevistas. Está con nosotros Francisco Castro, director de la organización Súmate, una organización vinculada a los procesos electorales en nuestro país y precisamente uno de los temas que ha estado dentro del debate político en los últimos meses en Venezuela son las elecciones. Quisiéramos comenzar por el proceso del 20 de mayo, que sin duda ha sido el proceso del cual se ha desprendido buena parte de lo que hoy está viviendo Venezuela, un proceso que por algunas organizaciones internacionales ha sido desconocido, algunos países desconocen este resultado. Desde Súmate, ¿cómo evalúan el desarrollo de ese proceso que hoy ha justificado las acciones que ha emprendido el Parlamento venezolano? Sí, buenos días, gracias por la oportunidad y por la invitación. En efecto, las elecciones del 20 de mayo fueron desconocidas por un grupo importante de países de la comunidad internacional, incluso por organizaciones de oposición y por organizaciones políticas en Venezuela. Desde Súmate, en efecto, alertamos incluso desde antes del inicio del proceso todo el conjunto de irregularidades que se venían digamos, desarrollando a propósito de ese proceso electoral. En primer lugar, convocado por una Asamblea Nacional Constituyente y no por el Consejo Nacional Electoral, y posteriormente, bueno, todas las violaciones, la convocatoria anticipada de un proceso que debía realizarse en diciembre, posteriormente todas las violaciones al cronograma electoral ultra reducido, las limitaciones a la participación de líderes, partidos políticos e incluso de los ciudadanos, el no permitir que votaran los ciudadanos en el exterior, el no permitir que se inscribieran más de 2 millones de jóvenes que se encuentran fuera del registro electoral. Digamos, un conjunto de irregularidades que luego se sumaron a la intimidación, a la coacción y a la presión que recibieron los votantes y que no permitieron que ejercieran su derecho al voto con libertad. Ahora, pero desde la organización que está vinculada a temas electorales y en otras experiencias que se hayan visto, ¿qué validez tiene este desconocimiento que ha puesto países del mundo a un proceso electoral? ¿Qué validez tiene en la práctica? Si bien los países pueden decir, lo desconocemos, ¿qué validez tiene que otra nación, o si tenemos algún precedente en el que alguna otra nación ha desconocido un proceso electoral? Lo que pasa es que en la actualidad, digamos que los países forman parte de un concierto internacional en el cual pues las relaciones se encuentran, digamos, los países se encuentran interconectados, hay relaciones, digamos, de las democracias en el mundo, y esta situación genera problemas de deslegitimidad del gobierno bueno, que acarrean un conjunto de consecuencias importantes, pero no solamente se suma lo que es el desconocimiento internacional, sino el desconocimiento interno. Digamos, procesos electorales organizados en Venezuela en los cuales no se ha permitido la participación libre de la oposición, en los cuales no se ha permitido la participación libre de los ciudadanos, el voto libre de los ciudadanos, y desde esa perspectiva incluso las encuestas hoy así lo aseveran. Un grupo bastante considerable de ciudadanos, más de la mitad de los ciudadanos, digamos, siente que no se está, digamos, respetando sus derechos, que no se está viviendo con libertad en democracia, y ese grupo importante de ciudadanos desconoce también los resultados electorales del 20 de mayo, sobre todo porque en efecto no se pudo votar con libertad. Si el ciudadano no puede votar con libertad ante la máquina de votación, difícilmente podamos tener entonces procesos electorales que sean el reflejo, o que el reflejo de los procesos electorales sean el reflejo de la voluntad de los ciudadanos. Pero ¿qué ocurrió entonces? De 2018, el 20 de mayo de 2018, vámonos a diciembre de 2015. ¿Qué ocurrió ese año donde teníamos el mismo CNE, teníamos el mismo sistema a nivel electrónico y teníamos condiciones y denuncias similares? Y sin embargo vimos una victoria de la oposición venezolana de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Bueno, precisamente es muy pertinente tu pregunta, porque hemos visto cómo se viene deteriorando y cómo se viene, digamos, destruyendo Pero la ya habían importancia denuncias. del voto desde 2015 hacia acá. En efecto, habían denuncias, pero
por hacer una analogía o por hacer algunos símiles, el proceso de 2015 se convocó con 6 meses de anterioridad. En el proceso de 2015 se permitió la participación libre de las organizaciones políticas. En el proceso de 2015, digamos que hubo un importante proceso de inscripción y actualización de los venezolanos para permitirles su derecho al voto. En el año 2015, digamos que se respetaron algunos de los principios que venía desarrollando este Consejo Nacional Electoral, y con lo cual desde Súmate y desde las organizaciones políticas se venía responsablemente llamando a los ciudadanos a votar. ¿Qué sucedió, sin embargo, también en el 2015? Que el resultado de esa elección fue desconocida también por el Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente por el resto de los poderes, y aún no existe colocando sentencia, digamos, a la Asamblea Nacional en desacato. Aún y al hay Estado Amazonas sentencias sin en ese representación sentido. legislativa. El Estado Amazonas sin representación legislativa. Aún hoy el Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido sobre la cuestión de fondo del Estado Amazonas. Entonces, el problema no es solamente votar, el problema es que el ejercicio del voto, el resultado de la votación, se traduzca en una representación ciudadana en los cargos de poder, del poder público que se están eligiendo, y que esos cargos del poder público puedan efectivamente representarse o traducirse en poder político a propósito de esa representación que delegan los ciudadanos con el voto. Y eso es otra de las grandes condiciones que no existen en la actualidad, y es otra de las grandes condiciones que actualmente denunciamos desde Súmate, por lo cual es muy complicado, digamos, el desarrollo de elecciones libres en Venezuela. Cómo acudir a procesos electorales en los cuales pende, digamos, sobre un hilo el reconocimiento posterior de ese proceso, en los cuales pues existe una Asamblea Nacional Constituyente, como lo vimos también en 2017, que desconoció algunos de los resultados de las elecciones de gobernadores, o cómo existe incluso un poder moral que se rehusó a postular candidatos a rectores en el año 2016 ante la Asamblea Nacional. Entonces no es solo el Consejo Nacional Electoral también, sino es un entramado institucional que se ha dedicado de alguna forma en Venezuela a no reconocer la importancia de las elecciones y la importancia del voto como mecanismo de cambio. Y todo esto lo recoge la propuesta que hace algunos meses explicó Súmate, de 12 puntos que deben tomarse en cuenta para llevar a unas elecciones que realmente se materialicen en un ejercicio de la democracia. Pero allí dentro de eso, y uno de los puntos que también los analistas políticos han señalado de los procesos electorales, es la desmotivación del voto. Algunos aseguran que si bien hay un entorno complejo para el desarrollo de un proceso electoral, también hay una desmotivación del voto. Súmate ha visto esto como una variable dentro de la situación, toda vez que desde el sector político del gobierno, del sector oficialista, se asegura que la oposición venezolana no está interesada en participar en procesos electorales. Muy interesante, porque en efecto lo que termina sucediendo, digamos, a partir de todos estos procesos de materialización de las condiciones electorales, es que el ciudadano, digamos, se ausenta de las urnas en tanto no reconoce el voto como instrumento de cambio. No porque el voto no sea un instrumento de cambio, sino porque, en efecto, no se traduce en algo efectivo. No se traduce en resultados efectivos. Si tú acudes a votar en 2015, 14 millones de ciudadanos, más de 14 millones de ciudadanos, eligen una Asamblea Nacional que actualmente no tiene ninguna, digamos, posibilidad de ejercer, digamos, de hacer efectivo el uso de las atribuciones que le establece la Constitución. Si eligen gobernadores que finalmente no pueden ejercer sus cargos porque bueno, no deciden no juramentarse ante un organismo que no está facultado para juramentarlos, como la Constituyente. Si, digamos, eligen alcaldes o autoridades que luego le colocan, digamos, autoridades paralelas o los obligan a juramentarse ante otro órgano, que es uno de los puntos que también se han señalado. Y vamos a conversar en la siguiente parte, son las 6 de la mañana con 57 minutos. Estamos conversando con Francisco Castro, director de Súmate, hoy en Primera Página. La pausa y seguimos conversando mucho más sobre el cronograma electoral, las elecciones en Venezuela.